muy apropiado. Amén. Igual no cierres el micrófono, Pablo, porque estaba también para ti. Esta es de una pregunta de evangelismo y cotidianidad. Nosotros la pusimos acá. Y dice la pregunta, tengo un amigo o tengo amigos que no son cristianos, pero realmente los quiero mucho. Y me pregunto si estoy deshonrando al Señor por esto. ¿Cuál sería la conducta de un cristiano ante las amistades con personas que no conocen al Señor? ¿Y cómo debo encontrar un equilibrio en esto? ¿Y qué debo hacer si ellos no quieren saber sobre el Evangelio? Entonces son varias preguntas en un mismo contexto, hermano. Así es, Mike. Bueno, pues tienen que darme más minutos, Mike. No mentiras, hermano. Bueno, ese sentimiento Amén. de amor por los amigos del mundo, cuando uno se convierte, yo pienso que es un sentimiento sincero, ¿no? Y que no es pecaminoso. Ahora, el amor hacia ellos me va a llevar a compartirles aquello precioso que yo conocí de Cristo, ¿no? Entonces Jesús mismo le decía a las personas que tenían un encuentro con él, le decía, vuélvete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Entonces, lo primero que podemos decir es que la mejor manera de expresar nuestro amor a personas que eran amistades de nosotros en el mundo es poderles compartir el Evangelio, es poderles compartir la obra que el Señor ha hecho con nosotros. Spurgeon decía lo siguiente, él decía que o nosotros somos misioneros o somos impostores. Quiere decir que un cristiano que no comparte el Evangelio hay que dudar de su cristianismo, porque si él conoció a Cristo y ama a Cristo, él va a querer que las personas a su alrededor conozcan de Cristo. Ahora, esto generalmente con las amistades del mundo, yo creo que yo tuve esa experiencia cuando me convertí, porque yo era una persona de muchos amigos. Yo fui a predicarles el Evangelio, pero no siempre el Evangelio es aceptado por las personas, ¿no? Por más que uno tenga el testimonio de que uno ha sido transformado y la gracia y el amor del Señor, el Evangelio divide a las personas, porque Jesús también decía ahí en Mateo 10, 34, 35, que Él no vino a traer paz, sino Él vino a traer espada. Y que iba a haber hasta división en la misma casa porque el padre se iba a volver contra su hijo, la nuera contra su suegra, y que los enemigos serían los de su propia casa. Entonces, es posible que ese testimonio nuestro ahora de Cristo, del Evangelio, para esas personas alrededor nuestro, traiga una división, traiga una separación, porque muchos no están dispuestos a creer en el Evangelio ni a aceptar el Evangelio. Y el verso siguiente dice lo siguiente, dice, el que ama padre o a madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo a hija más que a mí no es digno de mí. Quiere decir que en la conversión también trae un cambio en prioridades. Y ahora la prioridad es ser Dios por encima de todo. Aún por encima dice ahí que el papá, la mamá, si uno honra más a un papá, a una mamá, a un hijo, a una hija, que el evangelio, que a Cristo, dice el pasaje que uno no es digno del evangelio. Entonces, en un momento yo voy a tener, si ellos rechazan constantemente el evangelio, como es el caso de la pregunta, yo voy a tener que escoger entre mis amistades del mundo y seguir fielmente a Dios, a Cristo y el evangelio. Porque la Biblia enseña así, que no hay compañerismo entre el creyente y el incrédulo. Y también la Biblia enseña que la amistad con el mundo trae enemistad con Dios. Y es muy común, yo lo experimenté en mi vida cristiana en los primeros años y lo experimento con muchos jóvenes en la iglesia, principalmente eso lo sufren los jóvenes, que cuando el cristiano nuevo no corta con las amistades que generalmente los llevaban al pecado en el mundo, eso va a ser una fuente de tentación recurrente y muchas veces de caída en el pecado. Entonces el cristiano que no corta con aquellos amigos que eran tomatragos y él tiene debilidad con esa lucha, cuando él converse con ellos, cuando él vaya a la cantina con ellos, cuando él tiene ese compañerismo, eso va a ser una fuente de tentación. Entonces la conversión no solo trae nuevo corazón, nuevo pensamiento, sino trae nuevos hábitos, trae nuevas relaciones, primeramente con Dios, con los hijos de Dios. Entonces, en ese caso, el cristiano siempre va a tener que poner en el altar de la consagración sus amistades del mundo para seguir a Cristo. Y él debería producir o invertir para tener un compañerismo con amistades que lo acerquen y lo fortalezcan ahora en su nueva vida cristiana. Cuando eso no se da, siempre es una fuente de tentación. Ahora, termino diciendo que si bien, por ejemplo, nosotros no debemos tener compañerismo, amistad cercana,
inevitable que estamos en el mundo. Tenemos personas con las que nos relacionamos en el trabajo, en la universidad, y el cristiano no debe volverse un troglodita, un antisocial o una persona odiosa. Él en todas las esferas debe manifestar amor, misericordia y bondad, porque ese es el carácter de Cristo. Ahora, una cosa es manifestar amor, humildad, misericordia, y otra cosa es tener un compañerismo. Y ahí es donde debemos hacer bien cuidado. Cuando yo hablo amistad del mundo, es qué tipo de relación yo tengo con ellos. Un compañerismo íntimo, personal, donde yo me involucro en lo de ellos y ellos en lo mío. Ese tipo de compañerismo cercano siempre va a tener problemas con una persona del mundo, porque Pablo dice que no hay compañerismo entre Cristo y Belial, ni entre el incrédulo y el creyente. Sin embargo, yo debo mostrarme amigo, misericordioso y amoroso a todas las personas, dando un testimonio fiel e íntegro de Cristo. Entonces yo sé que esto es generalmente para los jóvenes esto es una lucha, pero que si no se hace una aclaración y una separación firme, muchos van a poder estar luchando con tentaciones y con pecados ligados a su antigua manera de vivir y a sus amistades en el mundo. Entonces ahí el cristiano tiene que ser firme en sus convicciones. Por eso la Biblia dice, he aquí todas las cosas pasaron, las viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Todo el creyente comienza a ser un nuevo mundo, una nueva relación con Dios, unas nuevas amistades, un nuevo compañerismo, unos nuevos ideales, unos nuevos deseos, ¿no? Ahora que corresponden a un hijo de Dios. Amén, amén, Pablito. Eh, no sé si los hermanos Iván Darío o Orlandito quieren añadir algo más. Pues hermanos, sí pienso que, como bien decían nuestros hermanos, normalmente nuestras amistades, sobre todo en la juventud, o nos ayudan a crecer, a conocer más el Señor, a establecernos, a dar un mejor testimonio del Señor, o definitivamente van a querer, por el contrario, hacer que nuestra vida en el Señor sea una vida sin fruto. Incluso Satanás usará esa vía para detener nuestro avanzar en el camino del Señor. Es, como decía Pablito, una prueba difícil en nuestra juventud. Seguramente todos hemos pasado, experimentado por esa tristeza en nuestros corazones, de aún queriendo que nuestras amistades sigan con nosotros el camino del Señor. Definitivamente a veces no es así. Y muchas veces incluso el Señor tiene que separarnos a nosotros con quien Él verdaderamente quiere trabajar. Parte de su trabajo es que podamos separarnos. Incluso, no sé si a algunos les ha pasado que después con el tiempo resulta que, aunque el Señor de pronto no nos usó a nosotros para con nuestros propios amigos, de pronto usó a otros para traer a nuestros propios amigos, y estamos todos en el Señor. Entonces creo que es una parte propia del caminar cristiano, como en su momento le pasó a Abraham, y que nosotros sigamos sus pisadas, implica esa parte, ¿no? Hay que a veces salir de la parentela, de nuestras amistades, como decía Pablito, a veces no solamente son los amigos, a veces nuestra familia más cercana, ¿cierto? Pues se convierte, digámoslo así, en un instrumento para el Señor tratar nuestro corazón. Entonces, definitivamente, hermanos, si las amistades en la juventud, sobre todo, si las amistades no nos acercan más al Señor, con toda seguridad nos van a terminar alejando del Señor. Amén, amados hermanos. Amén. Gracias al Señor. Y hermanos, por lo menos yo he tenido varias experiencias donde he visto la mano del Señor apoyándome en esas situaciones. Y es que cuando tú claramente hablas del Señor, das un testimonio del Señor, hablas de la palabra del Señor, vives delante del Señor, te identificas como un hijo de Dios, el Señor mismo va a hacer su obra. Sabes que en alguna ocasión o en varias han querido burlarse dentro de la familia y aún dentro de las amistades pasadas de mi fe cristiana. Y a yo le preguntaba, Señor, ¿qué hago? ¿Le respondo fuerte? ¿Me paro y me voy? ¿O qué hago? Y sabes que en la mayoría de las ocasiones el Señor me llevaba a tener misericordia y a hablarles del Señor, a hablarles claramente del Señor. Y ahí los que realmente ya no querían saber nada del Señor no se han vuelto a aparecer.
pero hay otros que desde ese momento empezaron a respetarme, ¿sabes? Y desde ese momento inclusive a veces me hacen preguntas acerca de la vida, me piden consejo, me piden oración. Entonces, si tú estás delante del Señor, porque a veces pensamos que es algo solamente externo, pero hay algo espiritual, y ellos están bajo la opresión del maligno, entonces hay un velo, pero cuando tú le ministras en el espíritu de la gracia, porque somos ministros en el ministerio de la reconciliación, y es el Espíritu Santo el que convence al mundo, no es nuestra cantaleta, no es nuestro discurso filosófico, no, es el propio Señor. Claro, hay que defender la fe, hay que proclamar la fe, pero es el Espíritu Santo el que convence, amados hermanos. Entonces he tenido esa experiencia, y los que definitivamente no quieren, bueno, no los no he vuelto a saber, y espero que ellos conozcan al Señor en algún momento, pero algunos han tenido temor de Dios, unos se han convertido, otros no se han convertido, pero como les digo, ahora me consideran y me respetan sin ser yo nada, pero por causa de que ven de que tengo algo diferente que ellos no tienen. Entonces, siempre ser lumbrera. Amén, amados.